quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Hola amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta 27ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde algún lugar de este bendito país, llegamos hasta ustedes luego de 47 días desde nuestro último encuentro regular por estos medios. El relato oficial vende austeridad y superávit. La realidad, registrada en la acción diaria del Estado, es la de un sistema que no está gobernando, sino arrasando. Este informe desmantela la fantasía de eficiencia liberal para exponer la maquinaria de destrucción que opera en la Argentina. La topadora liberal, un ariete de agresión sistémica, impulsado por una red de poder caótica y venal. Les paraques de la ultra gestión se ha convertido en una ofensiva total. Los escándalos éticos y las luchas intestinas no son fallas, sino la naturaleza misma del esparaques, cuya red militar y policial garantiza la impunidad para que la topadora avance sin contrapesos. Lo que la zaraza económica estatal intenta ocultar con números manipulados, lo revela la desesperación. La topadora es insostenible y depende de un salvataje imperial que expone la fragilidad de un proyecto local. El resultado de esta agresión es la instauración del tren fantasma, una metáfora del terror sistemático que ha reducido a gran parte de la población a una civilidad paria. A continuación, la secuencia de 11 actos que desnudan la verdad del Estado, el gobierno y sus lesparaques de la ultra. Vamos a los informes. Un grupo de prehumanos estandaperos ha hecho una reunión con olor a naftalina para lanzar su agrupación de las Fuerzas del Cielo en un teatro de la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Con una estética medieval, del tipo de tradición, familia y propiedad, y con frases que antes usaba la izquierda, otra pésima idea de gente de pésimas ideas y cuyos exponentes sobresalientes son: Santiago Caputo, alguien que no se sabe cuál es su utilidad más que la de tímido propagandista; Daniel Persini, alias el Gordo Dan, que en esto de llamarse gordo es en lo único que no miente; y los altos cerebros Agustín Laje y Agustín Romo. Con IQ sumado de los tres personajes que no pasa de 60, no se puede esperar de ellos ninguna cosa menos peligrosa que lanzar a 500 chimpancés maltratados con boleadoras en el hospital de niños. Estos señores son una receta para la tragedia si los tomamos en serio, aunque a priori no creemos que sean un fraude más de las bravuconería del esparaques de la ultra. No hay nazis buenos nunca, por más humor que le pongan, del cual dudo mucho. Estos desencajados, que para mí, debe tener que ver la dureza de sus principios con la dureza lima y la falta de dureza en otras partes. No queremos ahondar en pensamientos freudianos, los que desconocemos, pero esa obsesión con los cuerpos es medio extraña, como si quisieran preguntar algo y no se animan. La ausencia total de mujeres en el evento es a las claras una muestra de que su misoginia y homofobia exponen sus miedos y curiosidades, que son muchos. Definitivamente, estos gays neoliberales ahora aseguran a través de su payaso, el Gordo Dan, que han creado con su agrupación Fuerzas del Cielo, un brazo armado de la libertad avanza, y por si no quedaba claro, el mentecato parapolicial aseguró que son la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Dicen que después del acto los llamaron los Tom Tom Macups, otros sicarios de libertades inexistentes, para felicitar a estos orangutanes atarantados, ya que ni ellos, que eran altos bestias, se atrevieron nunca a llegar a tales groserías hechas y bien de derechas. Vamos al nauseante discurso del Gordo Dan. Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerza del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la libertad avanza.
la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Son sus soldados más leales, los que estuvieron desde el principio y los que van a estar hasta el final. Y vamos a estar hasta el final defendiendo el proyecto de país de nuestro líder Javier Milei y defendiendo sus ideales. ¿Cuáles son? Los ideales del presidente, él mismo lo dice siempre, es el liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Siempre dijimos que tanto la ultraderecha que nos gobierna, como la derecha populista que nos gobernó, además de servir fielmente a las oligarquías y al imperialismo por igual, basan sus políticas en el personalismo, lo que conlleva a un egoísmo criminal, que a veces es la base de todas las desgracias. La ultra, además, tiene su límite siempre, en que los cargos se basan en someterse unos a otros, y sus bases quieren más que ser eso. Es difícil si no imposible, al menos en este país, articular un proyecto masivo con tantísimo egoísmo. La tendencia suicida del individualismo, casi siempre es suplida por algunos de los hipócritas populismos a los que algunos, que dicen ser de izquierda, están totalmente regalados. Este tipo de conductas tan comunes, han permeado todas las acciones del presidente de la nación y la libertad avanza. Milei comienza una guerra contra todes, para que lo reconozcan como patrón de soto de todas las ultras. Sacude con suma dureza a sus ministros y ministras, y ahora se ha enroscado en una indisimulable batalla de sordos con su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel. La segunda en el mando de la República, como buena ultra le responde a todo y es más, si hace falta ocupa los cargos de presidenta y vicepresidenta como lo hizo con la expulsión de Guaidó en otra de las visitas de Milei a su jefecita europea Giorgia Meloni. Es tal el encono que tiene el presidente de la República, que debería trabajar sus enojos contra todo lo que no sea él mismo, que luego al hablar en la Bolsa de Córdoba volvió a victimizarse diciendo que, cada vez que me voy, siempre alguno me hace alguna. Javier Milei parece con estas declaraciones avisar que continuarán las agresiones a los propios y que seguirá firme en sus convicciones egocéntricas, sin importar quién se le cruce en el camino. Digamos que se autopercibe como un dios. La vanidad de esta gente es sideral y en ella se juegan en un solo momento construcciones que llevaron mucho más tiempo que una simple calentura. Por ahora, les paraques de la ultra trabajan de conjunto, pero con el tiempo y cuando las cuentas de su ambición no cierren, empezarán a matarse también allí. De momento estos paraques se arreglan creando un enemigo en común y la van llevando. Las luchas de sus más altos dirigentes, pronto harán que en su egolatría tomen posiciones. Son ultras y no pueden evitarlo. Llegado el caso harán como el peronismo, se venderán al más poderoso por unos manguitos y esperarán escalafón trabajando de felpudo. Así como el kirchnerismo tenía millones de watts-horas, tipos capaces de ir a hacerse los machitos y que por su servilismo al Estado piensan que pueden pisar desde ese lugar a todes, los que nos gobiernan hoy han creado los propios y han tenido hacia ellos el mismo método de reclutamiento de sus antecesores. Generalmente, se la pasan bien allí, salvo que sean tan zarpados en imbéciles como el youtuber de Estado, Fran Fijat. Este tipejo, hace unos días se mandó a insultar desde el poder estatal al dirigente piquetero Eduardo Belliboni y corrió a esconderse detrás de una de las primeras parapoliciales del periodismo kirchnerista, como es María Julia Oliván, hoy devenida a Corea del Medio. Con la valentía de siempre el nenito de mami de la ultra se escuda en el poder presidencial y al mismo tiempo se victimiza llamando a pelear y luego retrocediendo y usando como escudo a una mujer. Esto sería vergonzoso para cualquiera persona sensata, para estos ultras y fanáticos de Estado no. Los parapoliciales se autoprotegen entre sí, es el modelo surgido del 2003, supuestamente se odian, pero también se necesitan. Entre bueyes no hay cornadas, solamente negocios y un pelín de circo cada tanto. Mientras tanto, les paraques de la ultra parecen exudar impunidad, y en su vileza y fanatismo harán lo mismo que sus predecesores peronistas, atacar a todo el resto y esperar la respuesta de las vías punitivas estatal y paraestatal que los saquen del lío. En ocasión de otro racista, fascista e impresentable ataque a los pueblos originarios, se desalojó a Love Pailaco en Chubut, como parte de las vendetas porque los pueblos de la zona jamás le van a permitir la megaminería y otras canalladas del capital por el estilo.
Un operativo que a todas luces se ve desproporcionado y prácticamente lindante con un sitio militar para desalojar a 3 familias que conforman, las que luego de las históricas masacres de sus pueblos aún resistían allí. En un breve informe de la revista Sudestada podremos ver cómo por más que la quieran esconder, con un celular que filme los hechos, no los pueden desmentir. Lo muestran como si lucharan contra un enemigo externo, no teniendo el mismo ímpetu con los británicos. Vamos a las imágenes. Llegó la comitiva de las fuerzas federales dispuestas para el desalojo forzoso de la comunidad Pailiaco en el Parque Nacional Los Alerces. Vamos a ver la cantidad de móviles policiales colectivos para desalojar a 3 familias con niños, familias que recordemos tienen una presencia en el territorio de al menos 4 generaciones, preexistentes al Estado argentino y al propio Parque Nacional. Sin embargo, Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, Patricia Bullrich, del Ministerio de Seguridad, el Gobierno Nacional, con el apoyo de Nacho Torres, gobernador de la provincia de Chubut, han decidido tratarlos como intrusos y expulsarlos de este lugar. En otro de sus cantares de gesta, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, publicó otro de sus fantásticos tweets en los que pretende contarnos una historia que solo cabe en su enfermiza imaginación. Rescatando un roquismo cavernícola, aún para el siglo pasado, hizo un video donde muestra a sus comandos parapoliciales reclutados al efecto de ser el apoyo popular imaginario, que para los lobotomizados seguidores de esta señora siniestra, les alcanza como para generar un hito. Ganarse un lugar de porquería en la historia que llene sus sumisas y patéticas existencias. Bullrich, como verán en el video, goza mostrando cómo le tira topadora a todo lo que ve. Tirándole a los mapuches supone que le tira al kirchnerismo y para ella el fin siempre justifica los medios. Le encanta en rol de bruta peligrosa y convengamos que le queda bien. Volvemos a ver la topadora liberal, que esta vez no se niega, se exhibe. Cada tanto vuelve como señal del sistema de que no tienen límites en brutalidad estatal. Vamos a las siempre patéticas imágenes de la señora ministra. Están listos para derrumbar esta invasión que ha habido en el Parque Nacional Los Alerces. Durante 18 años, la usurpación fue la regla y la propiedad privada estaba total y absolutamente limitada. Había una ley que año por año desde el 2006 se renovaba. Este gobierno se animó. Por eso hoy estamos recuperando un parque nacional. Estamos aquí con uno de los guardaparques que fue expulsado de este territorio y que ahora es de parques nacionales, de los guardaparques de todos los argentinos. Esto significa algo fundamental para la Argentina. A partir de ahora, la propiedad privada, la vida y la libertad de los argentinos está garantizada. Esto no es negociable. Hoy recuperamos lo que es nuestro, pero no del gobierno, de 46 millones de argentinos. Somos quienes garantizamos la ley y el orden. El que usurpa no tiene más derecho a la tierra. Ahora es territorio libre de los argentinos. El viernes 14 de febrero, el presidente de la nación, Javier Gerardo Milei, quedó envuelto en una escandalosa estafa de memecoins, monedas meme, que a través de Twitter el presidente mismo promocionó y que en menos de 24 horas, subieron a lo pavote y luego cayeron estrepitosamente, yéndose el dinero a vaya a saber dónde. Como sea, si fue de Cándida Palomita o de estafador serial, su participación en esta operación de Rug Pull fue fundamental. En pocas palabras, es el partícipe necesario de una mega estafa en la que muchos, que aún creían en él, perdieron su bienestar para siempre. Por inepto, que no creemos que sea el caso, o por corrupto, este tipo de aberrantes crímenes son inadmisibles y descalificadores para el cargo. Tan émulo y alcahuete de Trump es que ya tiene su meme CoinGate, pero superando a su maestro en estas patéticas lides, lo hizo en ejercicio de la presidencia de la nación. El contacto público y probado de Milei con el CEO de la meme coin Libra, Julián P., fue el pasado 19 de octubre en el Forum Tech, realizado en el Hotel Libertador, donde ambos se encontraron, se retrataron juntos y avanzaron en el tema de que o el Estado o Milei mismo tenían deseos de dinamitar una criptomoneda propia de la libertad avanza o algún delirio por el estilo.
En este caso podemos trazar la génesis de una nueva operación de rug pull. Así se le llama al modelo de fraude en torno a las criptomonedas mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados. Siendo el apogeo de esta el tuit presidencial del día viernes 14 de febrero que rezaba: La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Viva la libertadproject.com. Viva la libertad, carajo. Lo más cómico, o tragicómico, de la cosa es que el presidente lo presentó como un proyecto para ayudar a pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. Fanfaroneando que el mundo quiere invertir en la Argentina y promocionándola en ejercicio de la presidencia de la nación, lo que en sí mismo es un tremendo despropósito. Para peor se plantea un fin con un tufillo social, algo que el presidente detesta y contra lo que despotrica e insulta todos los días de su vida. Este mail tuvo efectos, ya que la meme coin luego de ello subió su precio a un ritmo desorbitante y cayó de la misma manera en la que subió, dejando un tental de personas estafadas, calculándose en alrededor de $4.000 millones la magnitud de la estafa. A esta altura y con estos antecedentes, en nuestro caso, nos vamos abriendo claramente de la hipótesis del error y la ineptitud para inclinarnos a que nuestro primer mandatario fue partícipe necesario de esta sideral estafa. Es más, sin su tremendo espaldarazo a la meme coin, sería una más de las del mercado tratando de robar a incautos de alta gama que creen que sus pesos se multiplicarán por arte de magia, ilusionados con la existencia de un capitalismo solidario o alguna estupidez por el estilo más propia de populistas que de la extrema derecha vernácula que representa Milei. Insistimos, Milei no puede hacerse el tonto en que desconocía las consecuencias y riesgos que esto acarrea y mucho menos podría hacerse el sorprendido. Por eso para nosotros es notoria corrupción y no simplemente ineptitud. A lo sumo podríamos decirle que lo suyo fue negligencia criminal. Lo primero que pasó luego de conocida la noticia es la reacción desorientada de la gente de la Libertad Avanza, cuyos parapoliciales solamente reconocen la perfección del primer mandatario. Lo negaron por todos los medios, intentaron decir que la cuenta de Milei había sido hackeada y otras sandeces por el estilo, con una debilidad ante lo evidente que los condenaba de antemano. El presidente, a 38 minutos de la medianoche, salió por las redes sociales con un tuit que aseguraba que hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión, por eso he borrado el tuit. A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman los rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. BLLC. El presidente empieza negando tener vinculación alguna con los estafadores de Libra y dice que apoyó un supuesto emprendimiento privado. Escondiendo su corrupción detrás de una supuesta ineptitud dice que no estaba interiorizado sobre el proyecto y que cuando se interiorizó decidió borrar el tuit, cuando el borrado fue para no quedar más que pegado a la operatoria fraudulenta que con su ayuda y solo con su ayuda fue posible. Por último, cual si fuera Néstor apuntó al malévolo enemigo invisible, que son políticos, él es presidente, pero en su delirio supone que político no es, a los que dice, ya es completo brote de furia, los quiere sacar a patadas en el upite. Como de costumbre, el nivel de agresión presidencial aumenta en proporción directa a la magnitud de las barbaridades que comete. En este caso, el presidente quedó servido y de allí su pirotecnia verbal suprema. Una hora antes de que Milei publicara su impresentable y despótico descargo por la estafa de Libra, un estudio de abogados de los Estados Unidos, más precisamente Buruich Law, ofreció por Twitter sus servicios a quienes perdieron plata en esa criptomoneda, obviamente aclarando que tu dinero es bienvenido y que los resultados pueden variar. Abriendo el paraguas de lo que puede llegar a ser un doble quebranto para la gente que desesperada por recuperar su dinero se cree cualquier cosa. El tuit de las aves negras de Buruich publicita: si perdió dinero en Libra, comuníquese con Berwick Law para conocer sus derechos legales. Nuestra firma representa a miles de clientes que desean recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas. Este es un anuncio de abogados. Los resultados pueden variar. Con la aparición de esta gente, podemos asegurar que en un tiempo, Javier Milei tendrá en Libra su propio caso Kicillof YPF, con los dolores de bolsillo que le traerá eso al pueblo, ya que a los políticos estas cosas no les afectan, salvo cuando le hacen perder votos.
Luego de que en el fin de semana el meme CoinGate fuera la noticia excluyente, tal cual se viera en las búsquedas de Google News, el lunes el oficialismo debería enfrentar dos batallas, la del mercado y la política. En la primera, su derrota fue catastrófica, previsible, pero igualmente dolorosa para Milei. El mercado respondió negativamente en la jornada del 17 de febrero, el primer día hábil después de la tormenta. El índice Merval de la Bolsa de Comercio tuvo una caída del 5,6%. En la segunda, aún no lo podemos saber, ya que, luego de los patéticos controles de daños mileístas y el idéntico descargo presidencial del lunes 17 de febrero, no parece haberse producido ningún sismo político. Si esto quedará en el background del elector en los comicios de medio término, es imposible saberlo hoy mismo a la luz de que no parece haber tenido consecuencias, más allá de que suponemos que la confianza de la gente en el presidente Javier Milei seguramente se verá dañada. Siempre que algún mandatario se manda un moco, su red de parapoliciales sale a laburar a tambor batiente, perfilando en el fin de semana un discurso que libraría de todo mal a Milei. O al menos eso es lo que piensan les paraques de la ultra. Indignado, el eameo de Milei se puso en esa tarea, diciendo centralmente que ningún argentino fue estafado, que los kirchneristas son mucho peores, y milagrosamente con el fin de salvar el día Santilli desde el PRO les tiró una soga, una idea y se jugaron por ella en su rol de alcahuetes seriales. De entrada, a sabiendas que negar el hecho era inútil, probaron con usar la imagen de Messi y decir que ningún argentino perdió plata por el tuit de Milei. Lo cierto es que mostraba desorientación por falta de directivas de arriba. Al parecer lo de despegar a Milei de la estafa de Libra no resultó creíble ni para propios ni para extraños. Por eso se volcaron a la táctica de que el kirchnerismo es peor. Dicen sin ponerse colorados que los otros son chorros y que no pueden hablar de nada, ni de la estafa evidente de la que participó Milei. A falta de nuevas ideas reciclaron el viejo cuento del que entró a robar y los de la cámpora lo pusieron de candidato. Evidentemente les paraques de la ultra necesitaban ganar tiempo mientras se les ocurrían otras excusas además de decir que los peronistas son los malos. No pudiendo abandonar la tónica de que el otro es peor, probaron suerte mostrando a un abogado trucho, estafando a un camporista simbolizado por Homero Simpson y que solamente quiere que a Milei le hagan juicio político. Pasaban las horas y parece que sus acólitos no respondían a ellos que se sienten los mandos naturales. Como quien usa armas obsoletas salieron de nuevo a hablar de Cristina y de su hijo Máximo, al cual acusan de ser un nenito de mamá que nunca laburó y al que le endilgan propiedades a lo pavote. No fue el día más inspirado para Indignado. Al final de la tarde les mandaron un poco de oxígeno desde el PRO. Diego Santilli salió diciendo que se van a quedar con las ganas de voltear al presidente y con eso, tan solo con eso los de Indignado, volvieron a tocar el cielo con las manos, por fin algo que les servía, al menos con la fanaticada mileísta. Llegamos al lunes donde el guapsora de Milei, Fran Fijap, salió a promocionar que el presidente rompería el silencio sobre el tema y que lo haría en TN en una entrevista de Jonathan Viale. Aprovechó la ocasión para hacer una síntesis de carne floja de papeles para la fanaticada. Su tarea de levantar entusiasmos en las huestes mileístas no pareció tener mucho éxito sino más que nada uniformizar el discurso y la respuesta a los otros ante lo inevitable de comer vidrio por el meme CoinGate. Arrancó su vivo con un supuesto espaldarazo de Donald Trump a Javier Milei, citando un tuit del mandatario estadounidense en el que no dice nada del meme CoinGate y solamente cita una frase que pertenece o ha usado el presidente argentino. Obviamente, a cada cliché que repetía hacía una mención a los cucas, siendo que en este caso se pasó hablando de ellos y desligando de toda responsabilidad al presidente Milei con el testimonio de uno de los cómplices en esta estafa, llamada Rug Pull. Posteriormente y sin abandonar su credo de que todos los males del mundo son el kirchnerismo y el kirchnerismo. Al final de su transmisión Fran Fijap le dedicó unas palabras a Nancy Pasos nada corteses, sean merecidas o no, por la reina del lisoform. A continuación les brindamos un resumen de su transmisión de este lunes. Vamos a las imágenes. Atentos, agarradores de la pala, el presidente Trump salió a apoyar al presidente Milei tras el escándalo cripto y subió esta imagen a su red social. Si imprimir plata terminaría con la pobreza, imprimir diplomas terminaría con la estupidez. Esto acaba de publicar el presidente Trump en su red social. Y para que me están avisando que se está escuchando corchazos en las casas de los cucas. Me están diciendo que se están pegando todos los cucas un corchazo porque pensaban que nadie iba a bancar al presidente Milei. La tienen adentro, cucas. Mega bombazo porque rompió el silencio el creador de la criptomoneda Libra.
contó la verdad de Milei y dejó bien en claro que el presidente de Argentina no iba a ganar ni un solo dólar con el proyecto. I do have a question, like, just like a yes or no. Like, is Milei gonna make money on this? No. Right. My second question. Are the two people who were involved in this launch Manuel and Mauricio? Yes. From Tech Forum Argentina, yes? Yes. Yes, okay. Kit Protocol was going to run the nonprofit, or whatever it was going to be, like a foundation, right? Yeah, honestly, like, yeah. They didn't have much to do with it. And then you were going to launch the coin, but you weren't going to do the, like, distribution of the money. Como acabamos de escuchar, el creador de Libra confirmó que el presidente Milei no iba a ganar plata ni tampoco ganó plata con la criptomoneda, cosa que ya sabemos porque tenemos al presidente más honesto del mundo, a diferencia de los presidentes kirchneristas, que son una manga de delincuentes y que tienen la mano manchada de corrupción y de sangre. Los verdaderos estafadores son ellos. Fíjate cómo nos estafó el kirchnerismo a los argentinos. Nos estafó con los jubilados, nos estafó con YPF, nos estafó con la emisión monetaria, porque ellos te decían, no, hay que emitir porque no, la emisión no causa inflación. Y fíjate cómo perdía cada vez el valor nuestra moneda, cómo cada día éramos más pobres. Eso es perjudicar a la gente. Eso es ser un garca, un estafador. Milei dejó bien en claro que se pone a disposición a la justicia y además ordenó a la Oficina Anticorrupción que investiguen su accionar con el lanzamiento de Libra, pero no van a encontrar nada. ¿Por qué? Porque el presidente Milei simplemente mostró cómo estaba este emprendimiento, esta criptomoneda, que era fondear emprendimientos argentinos para apoyar al país, nada más. Quiero decirles lo último, de que hoy prendí la tele, empecé a hacer zapping y me crucé con cada periodista kirchnerista mintiendo y diciendo, mi hijo compró la criptomoneda, Nancy Paso, pedazo de mamarracho. A las 20 horas, por la señal noticiosa TN, el presidente de la nación salió a hacer su descargo por el meme CoinGate en una entrevista grabada con Jonathan Viale. De entrada, Milei define al sector cripto por su informalidad y que tiene riesgos que son conocidos. En cuanto al tema que lo tuvo mal todo el fin de semana, dijo que Hayden Davis le propuso un proyecto que financiara a los emprendedores argentinos que no pueden acceder al crédito para crecer. El proyecto le gustó y publicó el tuit tan mentado. Se pierde en un berenjenal con un supuesto hackeo de su cuenta que nunca existió y que algo de ello y algunas cosas raras que vio lo impulsaron a borrar el tuit, al tiempo que negaba la estafa y le bajaba el precio a la cosa diciendo que no había muchos argentinos y que los que entraron ahí sabían a qué entraban. Milei sigue negando tenazmente que haya habido una estafa y citó una analogía con el casino, cuando ya todo el país sabe que las finanzas no son más que una timba. Sin muchas insistencias ni repreguntas en las innumerables dudas que generaban sus planteos, el presidente se dio el lujo de aseverar que él no promocionó la cosa, que solamente la difundió. A esta altura Milei se exorcizó asegurando que es un tecnooptimista fanático. Pretendió que su accionar sea considerado de candidez e hizo hincapié en que actuó de buena fe. Ante la complacencia de su entrevistador, Milei aprovechó la ocasión para denunciar los robos de los K, quedando claro a esta altura que si no le servía exculparse, por ahí funcionaba acusar a sus opositores de ser peores que él. Luego Viale le dio la chance de que hable de quienes lo cuestionaron y que haga gala el presidente de su habitual grosería, cerrando la entrevista con un proselitismo nauseabundo. Al fin de cuentas, esta entrevista no fue más que una más de las bochornosas acciones estatales de propaganda, solamente una muestra de lo impune que puede ser un presidente en nuestro monárquico sistema presidencialista. Revisando los datos del informe técnico del intercambio comercial argentino, publicado por el INDEC este 18 de febrero, surge que el comercio bilateral entre los Estados Unidos y la Argentina cayó en un 12% en comparación con 2023. Para el juego de los de arriba, este es un dato muy importante que haría ver que este gobierno es un 12% menos sumiso que su antecesor peronista de Estado materno y otros blablas soberanos. Lo que sería una buena noticia para el duelo imperial que tenemos en la rosada son datos
efectos depresivos, ya que desea ser Milei el siervo más siervo de Trump y sus Estados Unidos. En el sesgo informativo estatal actual, esa parte de la noticia no se difunde a través de sus redes parapoliciales. Lo que sí se encargaron de remarcar es que la Argentina tiene, por primera vez en 18 años, saldo positivo en el intercambio comercial con los Estados Unidos. Es decir que nuestro país compró menos de lo que le vendió a los Estados Unidos. Las importaciones desde los Estados Unidos se redujeron en un 26,8%, mientras que las exportaciones subieron un 13,2%. Esto pretende mostrar el Estado como una hazaña del mago Emanuel. La mayoría de las exportaciones que crecieron fueron las netamente extractivistas, por lo que estos datos son solamente un espejismo que claramente promete revertirse a la brevedad. En horas de ajuste, los Estados Unidos no pueden concebir este tipo de números rojos y mucho menos con su muñeco Javier Milei. El pueblo argentino ha puesto en la Casa Rosada a un tipo con un nulo nivel de empatía. El presidente está muy preocupado por atender los intereses magnánimos de las oligarquías y el imperialismo, tanto que no le importa la realidad de las tragedias que la madre tierra padece y nos hace padecer a todos y todas. Para él lo importante es estar encima del acuerdo con el FMI, pidiendo al Congreso cosas fuera de tiempo y espacio. La desubicación de nuestro primer mandatario todavía no sale del escándalo que dimos en llamar meme Coingate y el FMI le da plata, que el pueblo debería monitorear siempre. Quizás sea la actitud de ese pueblo la que los anime a continuar en una senda de expoliación masiva como la que lleva este gobierno. El 6 de marzo desde la legalizada Oprah, se emitió un comunicado al cual daremos lectura a continuación. Ciudad de Buenos Aires, 6 de marzo de 2025. La oficina del presidente informa que, tal como se comprometió el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un decreto de necesidad y urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central. El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública. Este acuerdo permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias. No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el presidente de la nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores. Convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas. Es por esto que el presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico. Oficina del Presidente de la República Argentina. Así las cosas, Milei reclama a los que llamaba casta que hagan lo que hicieron con los gobiernos anteriores, que no es más que seguir endeudándonos con el FMI. Lo que logró es que Cristina, tan hipócrita como siempre, diga que Néstor pagó la totalidad de la deuda cuando todos sabemos que el mismo Kicillof, en esa época adorado por ella, aseguraba que aún estaba en 210.000 millones. Cambian los gobiernos y siguen los mismos latrocinios cargados a las espaldas del pueblo que paga por las mentiras de nuestros gobiernos siempre siervos de la oligarquía y el imperialismo. ¿Y la casta? Bien, gracias, durmiendo a pata ancha viviendo la primavera del cinismo de quienes gobiernan, pero apoyando u oponiéndose según sus mezquinos intereses siempre prioritarios para la nación. Que como la patria es aceptar mansamente que nada cambie, cuando te dicen que lo rancio es la novedad. Todo esto mientras la prioridad del país es otra y la sociedad argentina está con la vista puesta en la tragedia de las inundaciones en Bahía Blanca. Esta gente se pelea por estas cosas que poco le interesan al pueblo y que deberían interesarle, ya que siempre, pero siempre gobierne quien gobierne o quien administre la voluntad del sistema, serán los que paguen por una fiesta a la que no fueron invitados. La desfachatez presidencial es ilimitada, tenemos un presidente tan ocupado en vender sus porquerías a los Estados Unidos que se olvida, para nada, de estas emergencias que deben ser atendidas sin poner malditas excusas. La realidad a Javier Gerardo Milei no le concierne mucho, él solamente entiende de servir a las oligarquías y al imperialismo. El presidente Milei presentó el Presupuesto Nacional 2026 en cadena nacional.
Tras la derrota electoral, la debacle del dólar casi con motor fuera de banda y en una crisis de credibilidad, fruto de que sus fantasías no se condicen con los padecimientos de la gente, el presidente de la nación, Javier Milei, salió en cadena nacional para presentar su propuesta de presupuesto 2026. Decir no dijo mucho, salvo aprovechar para machacar con el equilibrio fiscal, plantearnos que vivimos en el mejor de los mundos y repuso a Onganía planteándose reformas a 30 años, que sería la época en que veríamos los frutos, al tiempo que aseguraba que lo peor ya pasó. Introducción de promoción y propaganda presidencial. En la introducción al tema del presupuesto en sí, el presidente planteó una serie de propagandas de su propia gestión que nos introduce de nuevo a su Narnia a la que recurre cuando tiene que justificar hacer siempre lo mismo y vendernos diferentes resultados. En ese sentido, los puntos más salientes del discurso fueron: sigue considerando el equilibrio fiscal como innegociable, pretendiendo imponer medidas tendientes en materia presupuestaria para cubrir baches futuros. Insistirá en esto, que es prácticamente lo único que puede mostrar como logro de su gestión. Se autorreconoce unos hitos que son entre fantasiosos y delirantes. ¿Cómo ser? Baja de la inflación. No insistió esta vez en decir que será en menos de un año cosa del pasado. Ya vio el presidente que debe contentarse con que siga pareciendo baja, a pesar de que la realidad del pueblo diga todo lo contrario. Baja de los impuestos. Será en el caso de gente rica, ya que el monotributo aumenta en forma exorbitante, liberando cada vez más de cargas a los grandes privilegiados. La política de Hud Robin de Milei es la muestra de una pasión presidencial por lo regresivo en materia fiscal. Salida del cepo. Una auténtica invención del presidente Milei, que casi siempre cita a Magoya para justificar lo que sea que haga, cuando el dólar oficial horas antes llegó a los 1.475 pesos y el dólar tarjeta alcanzó los 1.917 pesos. No entendemos quién salió del cepo, lo que es las grandes mayorías, no se conoce que lo vayan a hacer en este ni ningún otro gobierno. Asegura que lo peor ya pasó en materia de sacrificios. Insiste en hacernos creer que en adelante todo será tranquilidad, cuando fuera de las paredes de la Casa Rosada la economía de Milei se iba sistemáticamente al demonio y negando su paraíso imaginario. Todos los caminos anteriores fracasaron. Otro presidente que se cree Dios y todos los santos. Milei es un apasionado en la mirada de su propio ombligo, imaginando que allí está el centro del universo. En ese camino de fantasías, mandó que la Argentina pasó de ser potencia a una nación subdesarrollada y que es un caso único en el mundo. El imaginario histórico de nuestro primer mandatario es ilimitado. Las bases que el presidente destaca del presupuesto 2026. El presidente, ya cansado de insistir en que veamos Narnia, se refirió al tema de proyecto de presupuesto 2026, destacando varios puntos salientes del mismo. Omnipresencia del superávit fiscal. El presidente pone como eje central el superávit fiscal o en el peor de los casos el equilibrio fiscal. 4,8 billones de pesos para las universidades nacionales. Mostrando o queriendo mostrar sensibilidad ante un tema que la población ya se va dando cuenta le es hostil al gobierno y se lo hace sentir. Aumenta algunos gastos. Jubilaciones un 5%, salud un 17%, educación un 8% y demás etcétera, como quien dice entender que metió la pata antes un poquito y así poder exhibirse como sensibles socialmente, que no lo son. El 85% del presupuesto irá a salud, educación y jubilaciones. Insistió de esta manera en la inversión del gobierno en lo que da en llamar capital humano. Los sueños del presidente exteriorizados en la cadena nacional. Ya dicho lo que tenía que plantear, aprovechó el tiempo de comunicación para exteriorizar sus sueños sobre cómo imagina que serán las cosas en el futuro cercano y remoto. La Argentina tendrá un crecimiento de base en su economía del 5%. Siguiendo con sus citas a Cadorna, auguró que las tasas de crecimiento pueden llegar al 8%. En 30 años la Argentina estará en el podio de las potencias mundiales. El presidente se copó diciendo que el país irá evolucionando y que en 3 décadas el país será una de las potencias mundiales hegemónicas, y todo siguiendo su plan que no parece estar ni en camino a nada de eso. El Estado prestará al sector privado para que haga obra pública. Supone que gracias a su propia gestión los privados harán obras públicas de infraestructura de motu propio, siendo esta plegaria o sueño utópico una auténtica quimera que, como todo lo que intenta, solamente interesa engrosar la caja de los que menos necesitan. El presidente huyó a Nubedepedía.
Tras la serie de reveses parlamentarios de sus ajustes seriales, el presidente Milei decidió, tal cual lo han hecho sus antecesores y antecesoras, refugiarse en Nube de Pedía, que en este caso no fue ni el Calafate ni Olivos sino a la ciudad de Córdoba. Hacia allí viajó a ver si con su gente amiga se podía poner a resguardo de los fracasos de su política de marginación, y en la bolsa de comercio de la docta salió a echarle la culpa de su descontrol económico a un pánico político. Ni Milei puede creerse lo que dijo, pero algo tenía que decir cuando todo le sale mal y su gestión hace agua en todos los frentes. Pero no nos crean a nosotros, escuchen al primer mandatario y sus inseguridades en acción. Vamos a las imágenes. Donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44, y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. Digamos, y aún pasa esto, o sea, imagínense con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. Cuando no aprendes nada de la historia. Algunas personas aprenden de los propios errores y otras más previsoras aprenden de la historia que no engaña. En el caso de Milei está desesperado en enmascarar con soberbia el colapso de las medidas del gobierno en el Congreso. En la primera campaña electoral del advenimiento de la democracia, el peronismo intentó una desesperada acción siniestra que solamente profundizó la derrota de su política de impunidad para con los militares del proceso, de la que en esa fuerza ni se hablaba. No querían que la gente se enterara, que no pensaban mandar al banquillo a nadie, como si decía Alfonsín, su adversario en esa contienda electoral. Así las cosas, el 28 de octubre de 1983, en el palco peronista del acto de cierre de campaña, quemaron un cajón con el logo de la Unión Cívica Radical, terminando así de perdidos al río. Vamos a la historia. Atención, compañeras y compañeros, el silencio más absoluto posible para escuchar a nuestro presidente. Atención, habla el compañero ítalo-argentino Luder. Milei insiste en una campaña siniestra y barbárica. Se ve que las lecciones de la historia al primer mandatario le llegan de noche y luego de andar siendo poco convincente en la bolsa de comercio, quiso tener revancha en el acto de lanzamiento de campaña electoral de La Libertad Avanza en Córdoba. Entre otras estupideces por el estilo, el presidente de la nación volvió a insistir con hablar de motosierras. Qué obsesión con parecer Jason Voorhees la de este señor. E ignorante aún de sus propios fracasos, continuó con el siniestro discurso que lo llevara a la debacle electoral en la provincia de Buenos Aires. No puede procesar la derrota y en cambio insiste con su cultura de muertos y ataúdes, arengando a sus alicaídos fans a sacar del cajón a Néstor Kirchner. Insiste en hacer siempre lo mismo y obtener distintos resultados, como él predicaba siempre para denostar a sus adversarios kirchneristas. No nos crean a nosotros, vean y escuchen a Milei exponiendo su frustración pura en su acto de campaña. Vamos a las imágenes. Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea. Lleva la bandera que trajo el León. Vamos, carajo. Como habrán visto, el acto mostraba que los de La Libertad Avanza están aún de capa caída y que ni ellos mismos se creen lo que el presidente intenta esbozar como excusa de la caída electoral en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires, y que el Parlamento le mandó a guardar todos los vetos, menos uno. Tanto en Córdoba como en casi todo el país, el descontento con el gobierno va creciendo y Milei, cada vez más desorientado, no encuentra a quien echarle la culpa de su ineptitud al frente del Ejecutivo. De la derrota al intento de salvataje imperial. En su huida de la realidad nacional, algo muy común en los presidentes argentinos, el presidente Javier Milei recaló en los Estados Unidos a recibir lisonjas y unos dólares que le permitan llegar con vida política a las elecciones. La debacle de todo tipo del gobierno con su hermana cuestionada por coimas, con sospechas de vínculos narco de las autoridades y un dólar que se le va de banda por donde lo mires. Se fue a Estados Unidos a pedirle la escupidera a Trump, y este les mandó swap para mantenerlo a flote, aunque el dólar y su precio dependerá del mandatario argentino.
Obviamente, como históricamente es, el intento del gobierno de bajar el dólar terminará en una imparable devaluación, corridas de precios y valores, con especuladores ricos y con gobernantes cobrando sus pornográficas jubilaciones de privilegio actualizadas. No somos adivinos, así funciona siempre y los hechos que reseñamos nos dan la razón de nuevo. Trump se juega a fondo por el modelo de Milley, pero creemos que su aporte en pirotecnia verbal y su entusiasmo al hablar de más terminarán calmando el ego de Milley, pero dejando a su gobierno sin apoyo parlamentario alguno. La boca floja del presidente de los Estados Unidos lo expone a un sincericidio pronto, al menos para el gusto del electorado argentino. Hackeado por escándalos y para colmo, Spert. Hacia fin de mes los salvatajes prometidos no habían llegado y Milley incorporaba a su acervo de catástrofes el escándalo de Spert y su relación con el acusado de ser narcotraficante Federico Fred Machado. El personaje con el que Spert está acarameladito en la foto está siendo juzgado en los Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. El pueblo en general le ha tomado más fastidio que nunca al narco y todas sus variables relacionadas con el crimen, consecuencia inevitable de la relación con el narcodinero. El triple femicidio de La Matanza ayudó a acrecentar ese fastidio y la idea que mayoritariamente compartimos con el pueblo, esa de si quieren estar tranquilos, déjenos vivir en paz o más o menos. La insistencia de Milley, que no puede alegar desconocer esta relación, en llevarlo como primer candidato en la provincia, le dejó el campo orégano a la oposición, que pudo mostrar sin que haya mucho que intuir que Spert tiene claras conexiones de amistad con narcos. A los pocos días el candidato renunció, poniendo en su lugar el presidente al referente del PRO, Diego Santilli. Esta cuestión suscitó una serie de escándalos con las boletas y hasta la propaganda, todos tipos de reclamos groseros, hasta cómo deben anunciarse los datos oficiales. Todos trastornos que para el peronismo y el trotskismo, que juntitos se los ve siempre, fueron fuente de nuevos escándalos, han terminado de vaciar un debate carente de ideas, con candidatos que no tienen trayectorias sino prontuarios, todos incluidos. Volviendo a Trump, se sintió como Bayer luego de comprar Monsanto, o los alemanes luego de comprarle la planta nuclear a Monty Burns. Creemos que Milley lo ha envuelto en su pesadilla y el mandatario estadounidense no sabe cómo salir. Desesperado e ineficaz control de daños del gobierno. Como es su costumbre de no reconocer cuando la realidad les pateó el upite, desde el gobierno ensayaron con decir que está sospechado y renunció igual, que sus candidatos no usan tobilleras, que todos los demás son peores y destituyentes y toda la sarta de sandeces que acostumbran responder en casos como este. Nada nuevo en el nauseabundo clima electoral, solamente más de lo mismo, gobierno tras gobierno. Obviamente y como era de esperar, ensayaron la estigmatización del otro, el grado argumental más débil del poder. Desempolvaron las fotos de Cristina con cuánto narco condenado se hizo. Hicieron todo del manual cuando una política no puede sostener que su candidato es inocente. Ninguna voz de la libertad avanza se animó a incursionar por ese flanco. Y es porque el flanco es débil, como débil es toda justificación de Spert y sus amistades en el crimen organizado. Todo al SWAT, todo a Trump. En lo fundamental, salvo el cacareo electoral, no hay mucho que decir. Lo preocupante es la poco feliz respuesta que tiene siempre el gobierno cuando no le gusta quedar pegado tan de mala manera a la casta que dice combatir y la que solamente enriquece cada día más. Un gobierno que ya no solamente depende de los Estados Unidos, sino de sus dólares de swap para ver si puede revertir el funesto escenario que los involucra en escándalos sin precedentes para gente que tiene tan poco tiempo en el poder. El Cryptogate, el escándalo del 3%, la relación de Spert con el narco y todas las barbaridades y atrocidades cometidas en estos tiempos contra los más humildes, que son muchísimos, no le deparan un futuro feliz, sino una derrota parlamentaria que terminará de ahogar su ánimo de reformas, que llevan siempre a mismo esquema de ganadores y perdedores de siempre. Suponen que con el compromiso de Trump la cosa cambiará y volverán a la heroica senda imaginaria que los llevará al bronce. Imaginan eso y con eso, por ahora, resisten. Tren fantasma del presidente Javier Milei aterroriza cada vez a una civilidad paria. Introducción al informe. El gobierno del presidente Javier Milei no se detiene. Avanza como un tren fantasma acelerado por la ideología y la velocidad del ajuste, sin mirar los costos sociales ni los límites institucionales. Su combustible es el despojo de conquistas sociales y su destino, el desmantelamiento de los consensos democráticos. Ya lo vamos viendo cuando los miércoles le pegan a los jubilados y ni siquiera los dejan protestar decentemente.
Cuando decimos consensos democráticos hablamos de pautas de convivencia que ayudan a que la imposición del poder no sea solamente por la violencia y tener su mandato un mínimo consentimiento. Como cuando se dice que la democracia argentina funciona porque empresarios y Estado tienen derecho a robar y la ciudadanía tenía derecho a cortar la calle por lo que se le cante. Hoy solamente la casta asentó sus derechos e ingresos y el resto del país hace equilibrios. En este sombrío viaje, la civilidad paria asiste, paralizada por el miedo, a la escalada de las violencias estatales que se consolidan con cada movimiento en el gabinete. La oficialización de los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri no es una simple rotación de cargos, sino un mensaje deliberado y dual. La designación de Alejandra Monteoliva garantiza la continuidad innegociable de la mano dura en seguridad, mientras que el nombramiento del teniente general Carlos Presti en defensa rompe un principio democrático de 40 años, poniendo a un militar en el control civil de las Fuerzas Armadas. Así el gobierno pretende utilizar el ajuste económico como ariete y las rupturas institucionales como prueba de fuego para una sociedad que, anclada en la lealtad por polarización, parece dispuesta a tolerar el terror de la locomotora con tal de no ver regresar al fantasma opositor. La locomotora de la seguridad, el avance de la doctrina Bullrich. Se debe pensar en la designación de Monteoliva no como un simple recambio, sino como la consolidación de la doctrina Bullrich, lucha frontal contra el pueblo, y un mantenimiento del orden que ni Menem se animaba a usar, una política en la que la violencia estatal se encuentra legitimada contra la protesta y el crimen, si el Estado puede encontrar una buena excusa para encararlo. Un 1-2 letal en seguridad. Se mantiene la política de orden con un cuadro técnico y se le arrebata la figura política de Bullrich. La nueva ministra no será más que la continuidad de la violencia de Bullrich, siempre en el nombre de la paz. Vuelven los tanquecitos de la DGI, un milico en defensa. La designación del teniente general Carlos Presti es la violencia estatal más profunda que rompe de muchas maneras esas pautas del consenso democrático de 1983 sobre el control civil de las Fuerzas Armadas. Los milicos vuelven a mandarse solos casi, y eso nunca es bueno. De ahí en adelante comienzan, y el gobierno de hecho quiere hacerlo, los planteos de que hay que usar a las Fuerzas Armadas para matar civiles mientras los británicos le bailan sabrosa a toda la Argentina en las Malvinas. El tren fantasma de Milei utiliza el nombramiento de un militar como un acto de intimidación. Es un mensaje directo a la sociedad. Las Fuerzas Armadas no solo serán reivindicadas, sino que serán integradas en la cúpula de la política civil, lo que es una bofetada a los derechos humanos y la civilidad toda, que valora y mucho la desmilitarización del Estado. Presti garantiza que las Fuerzas Armadas funcionen como un pilar leal al proyecto de Milei, asegurando que el tren fantasma no pueda ser detenido por ninguna fuerza interna de seguridad que se haga a la díscola. El silencio de los parias, la lealtad por polarización como apatía cívica. Pensemos por qué las microviolencias como la designación de Presti o el ajuste a jubilados no generan una reacción masiva en la base de apoyo o en los sectores que deberían ser críticos, como la llamada clase media porteña. Podríamos que tal cual ocurrió con quienes votaron a Massa cuando debería darles vergüenza siquiera haberlo pensado. Es la llamada lealtad por polarización. El terror al regreso del kirchnerismo es tan fuerte que la violencia institucional o social de Milei es vista como el costo aceptable para mantener al enemigo lejos del poder. No decimos que esté bien, más bien nos parece aberrante, pero el miedo a un polo es mayor que el miedo a la violencia del otro. Llegan a ese concepto de lealtad deshumanizado, ya que no pueden aplicarlo sino a ciertos grupos humanos. Mientras tanto a Milei esta política le sigue resultando, y mientras no haya una respuesta de la sociedad civil en su conjunto, no hay poder que se autolimite. El tren fantasma no solo está ajustando la economía, sino que está desmantelando las conquistas democráticas, al reconfigurar las relaciones civiles militares y endurecer la política de seguridad, aterrorizando a una civilidad que se percibe cada vez más desprotegida y paria frente al poder. Estas 11 evidencias, extraídas de la propia acción y narrativa del poder, indican que el Estado opera bajo la lógica del tren fantasma. Una locomotora fuera de control, propulsada por los paraques de la ultra, dejando tras de sí un tendal de civilidad paria. La ofensiva sigue, pero el mapa de su operación y sus puntos débiles están expuestos. Hasta aquí lo que te brindamos sobre la acción estatal y de cómo para las centurias negras que nos gobiernan ninguna violencia es mucha. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.